¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que te enseñaron sobre Dios podría ser una elaborada construcción? Quédate conmigo, porque lo que voy a compartir contigo hoy podría cambiar completamente tu perspectiva espiritual. Desde pequeños nos pintaron la imagen de un Dios distante, sentado en un trono celestial, observando cada uno de nuestros movimientos con ojo crítico. Pero hay una verdad más profunda, una que el filósofo Baruch Spinoza se atrevió a revelar y por la que casi paga con su vida. Imagina por un momento que toda esa estructura de temor, culpa y castigo divino no fuera más que un elaborado sistema de control. Suena fuerte, ¿verdad? Pero piénsalo. ¿Cuántas veces has actuado por miedo al castigo divino en lugar de por verdadera conexión espiritual? La religión institucionalizada ha creado durante siglos una imagen de Dios que necesita templos, intermediarios y rituales específicos. Un Dios que demanda obediencia ciega y amenaza con castigos eternos. Pero Spinoza propuso algo revolucionario. ¿Y si Dios no estuviera allá arriba, sino aquí mismo, en cada manifestación de la naturaleza, en cada respiro, en cada momento? Esta perspectiva cambia todo. No estamos hablando de abandonar la fe, sino de transformarla en algo más auténtico y liberador. Es como despertar de un largo sueño y descubrir que la verdadera espiritualidad no necesita muros de piedra ni reglas restrictivas. La historia nos muestra cómo los poderes establecidos han utilizado la imagen de un Dios castigador para mantener el control. Desde las cruzadas hasta la Inquisición, la manipulación de lo divino ha sido una constante. Pero hoy, aquí y ahora, tenemos la oportunidad de ver más allá. El Dios de Spinoza nos invita a una espiritualidad sin cadenas, donde la conexión divina no requiere intermediarios. Es una visión que nos devuelve nuestra autonomía espiritual, que nos permite experimentar lo sagrado en cada momento de nuestra existencia. ¿No sería liberador vivir una espiritualidad basada en el amor y la comprensión en lugar del miedo? Una conexión directa con lo divino, sin necesidad de rituales complejos o estructuras jerárquicas. Esta perspectiva nos ofrece una forma más auténtica de vivir nuestra espiritualidad. No es un camino fácil, requiere valor para cuestionar lo establecido y buscar nuestra propia verdad. Pero la recompensa es inmensa, una relación más genuina y personal con lo divino. Si este mensaje resuena en ti, te invito a profundizar más en este tema. Suscríbete a este canal para explorar juntos estas verdades que pueden transformar nuestra comprensión de lo divino y de nosotros mismos. Comparte este video si crees que otros también necesitan escuchar este mensaje de libertad espiritual. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando estas verdades fundamentales que pueden cambiar nuestra forma de ver el mundo y lo divino. ¡Hasta pronto! Tópico 3. El Dios de Spinoza. Divinidad natural. Baruch Spinoza rompió con todo lo establecido cuando afirmó que Dios no es un ser externo sentado en los cielos, sino que es idéntico a la naturaleza divina que nos rodea. Su filosofía crítica revelaba una verdad oculta. Todo lo que existe es Dios, y fuera de esa totalidad no hay nada. En lugar de un Dios que observa y castiga, Spinoza habló de un Dios interior, inseparable de cada árbol, cada ola del mar y cada estrella en el firmamento. Esa visión, lejos de ser un pensamiento prohibido, es la semilla de una espiritualidad libre. En su obra Ética, Spinoza construyó un camino de la verdad tan radical como luminoso. Explicó que lo divino no actúa como un juez que premia o castiga, sino como la misma esencia de la realidad. Dios y naturaleza son uno. Deus sive natura.
Esa frase encierra una sabiduría prohibida que aún hoy resuena. Porque si Dios es todo, entonces también está en ti, en tu conciencia despierta, en tu capacidad de pensar y amar. Y reconocerlo te libera de los dogmas religiosos que durante siglos manipularon el concepto de lo sagrado. La diferencia con el teísmo tradicional es abismal. Mientras la religión manipulada construyó altares y templos para mantenerte bajo control espiritual, Spinoza te dice que la divinidad no necesita edificios ni sacerdotes. Está en tu respiración, en tu conexión con el cosmos, en la iluminación interior que sientes al contemplar un amanecer. Si quieres aplicar esta visión, empieza con algo sencillo. Dedica unos minutos al día a observar la naturaleza en silencio, sin pedir nada, solo reconociendo que eso que ves es Dios mismo. Ese pequeño hábito abre la puerta al despertar espiritual. Imagina vivir sin miedo al infierno ni a un castigo eterno, confiando en que la naturaleza divina no busca condenarte, sino mostrarte tu lugar en un universo infinito. Esa es la rebelión espiritual que propone Spinoza. Dejar atrás la religión manipulada y abrazar una filosofía espiritual que libera. Pero claro, esta visión era una amenaza directa para las instituciones religiosas. Porque si la gente descubría que Dios está en todas partes y dentro de sí, ¿qué papel quedaba para el Dios de los altares? Ahí comienza otra historia, aún tópico 4. ¿Por qué la Iglesia temía a Spinoza? La figura de Baruch Spinoza fue tan incómoda que su propia comunidad lo expulsó con una de las excomuniones más duras de la historia. No fue solo un castigo religioso, fue una señal de miedo. El pensamiento prohibido que proponía desmontaba siglos de control espiritual ejercido por la religión y el poder. Spinoza decía que la divinidad no necesitaba altares, ni templos, ni rituales. Un Dios sin templos era un golpe directo contra los cimientos de las instituciones, porque dejaba al descubierto la verdad oculta. Lo sagrado no pertenece a unos pocos, es patrimonio de toda la humanidad. La excomunión fue una advertencia para cualquiera que intentara seguir su camino. ¿Por qué tanto temor? Porque su visión ponía en riesgo el monopolio espiritual de la Iglesia. Si Dios es naturaleza divina, si vive en cada persona como Dios interior, ¿para qué intermediarios? ¿Para qué jerarquías? La religión manipulada depende de un pueblo obediente, de una conciencia dormida que teme al dogma religioso. Pero Spinoza encendía la llama de la libertad de pensamiento y la conciencia despierta. Ese despertar espiritual era, para las élites, una amenaza mucho más peligrosa que cualquier herejía pasada. Las instituciones religiosas siempre reaccionan de la misma forma cuando alguien revela una verdad prohibida. Lo silencian, lo persiguen o lo convierten en enemigo público. Piénsalo en tu vida. ¿Qué pasa cuando en un grupo alguien se atreve a cuestionar la norma? Se le aparta, se le ridiculiza, se le señala. Lo mismo hicieron con Spinoza, porque su filosofía crítica era un espejo incómodo. Mostraba los misterios de la Iglesia como simples mecanismos de control y destapaba la historia secreta de cómo el poder necesitaba de un Dios castigador para sostenerse. Y aquí está la gran pregunta que flota como un eco a través de los siglos. ¿Cómo reaccionan los sistemas de poder cuando alguien revela una verdad que los vuelve innecesarios? No lo soportan. Y en ese choque se encuentra la esencia del conflicto entre el Dios oculto de Spinoza y el Dios de los altares. Pero lo más fascinante es lo que viene después, cómo esa filosofía espiritual abre un camino del miedo a la libertad. Un sendero que todavía hoy puede transformar nuestra vida cotidiana.
Por eso Spinoza propuso reemplazar el miedo por la comprensión. Entender a Dios y naturaleza como una sola cosa elimina la necesidad de amenazas y abre la puerta a la libertad de pensamiento. Vivir bajo el miedo es como caminar encadenado. Todo lo que haces se mide por la culpa o el temor a un castigo divino. Pero vivir en armonía con la naturaleza divina, como enseñaba Spinoza, es otra historia. Es descubrir que la iluminación interior llega cuando comprendes que eres parte de un todo. Y eso cambia la manera de relacionarte contigo mismo y con los demás. Por ejemplo, en vez de orar por miedo, puedes practicar la gratitud cada mañana, reconociendo que el aire que respiras y el sol que ilumina tu día son expresiones del Dios oculto que habita en lo simple. La filosofía espiritual de Spinoza no era abstracta, era práctica. ¿Quieres aplicar este pensamiento prohibido en tu vida diaria? Empieza por observar cómo reaccionas al miedo. Si alguien te dice Dios te castigará, pregúntate, ¿hablo de un Dios interior que es amor o de un dogma religioso que busca manipularme? Cambiar esa perspectiva libera. En tus relaciones, deja de actuar por temor al rechazo y empieza a actuar desde la conciencia divina de tu valor. En tu trabajo, en lugar de temer el fracaso, busca la sabiduría prohibida que se oculta en cada error como maestro. Y aquí viene lo más poderoso. Cuando reemplazas el miedo por la comprensión, la rebelión espiritual se vuelve inevitable. Descubres que la verdad oculta no está en las amenazas de los altares, sino en el camino de la verdad que se abre cuando reconoces a Dios sin templos en cada instante de tu vida. Pero claro, esto no es solo historia o teoría. Lo vemos en sermones que insisten en el pecado más que en la libertad, en líderes que ponen el acento en el infierno antes que en la conciencia despierta. Y sin embargo, vivimos un tiempo único. Cada vez más personas se rebelan contra esa visión limitada y buscan una espiritualidad sin religión, una conexión directa con lo divino sin intermediarios. Es lo que podríamos llamar un despertar espiritual global. Gente que ya no se conforma con misterios de la Iglesia envueltos en prohibiciones, sino que quiere explorar el camino de la verdad por sí misma. Este fenómeno se refleja en libros, comunidades y movimientos que abrazan la idea de un Dios interior, más cercano, más real, un Dios sin templos que respira en la naturaleza divina. Spinoza, en este sentido, se ha convertido en una fuente de inspiración inesperada. Sus pensamientos prohibidos, que antes eran motivo de excomunión, hoy iluminan a quienes buscan libertad de pensamiento y filosofía espiritual más allá de credos. No es casualidad que su nombre aparezca en debates actuales sobre ecología, ciencia y espiritualidad libre. Cuando miramos la naturaleza con respeto y nos reconocemos parte de ella, estamos caminando la senda que Él abrió. Y ahí entendemos que su verdad oculta no era herejía, sino sabiduría prohibida adelantada a su tiempo. La vigencia de su mensaje es un recordatorio provocador. Si queremos una vida plena, debemos dejar de rezar a un Dios lejano y comenzar a reconocer la naturaleza divina que nos rodea y nos habita. El despertar espiritual de hoy es, en el fondo, una rebelión espiritual contra siglos de control. Pero aún queda la gran decisión personal. ¿Queremos seguir atados al Dios de los altares o atrevernos a vivir conectados al Dios oculto de la libertad? Esa es la pregunta que nos conducirá a la conclusión de este viaje. Tópico 7. Conclusión provocadora. Plus. Llamada a la acción. Hemos caminado juntos entre dos visiones irreconciliables. El Dios de los altares, usado por la religión y poder como instrumento de control espiritual,
y el Dios de Spinoza, ese Dios oculto que se revela en la naturaleza divina y en la conciencia despierta de cada ser humano. Uno te ata con miedo, el otro te libera con verdad oculta. Y ahora la pregunta ya no es histórica ni filosófica, es personal. ¿Cuál de estos caminos vas a elegir para tu propia vida? Porque seguir rezando a un Dios lejano, rodeado de dogmas religiosos y misterios de la Iglesia, es perpetuar la religión manipulada que limita tu libertad de pensamiento. Pero atreverte a abrazar el Dios interior que Spinoza señaló es caminar por el sendero de la rebelión espiritual. Vivir sin miedo, con una espiritualidad libre, confiando en tu propia iluminación interior. Este contraste es la clave de todo. No se trata de abandonar la fe, sino de encontrar un camino de la verdad más puro y auténtico. Y aquí viene la provocación. ¿Quieres seguir cargando cadenas de un dogma religioso? ¿O prefieres descubrir el poder de un Dios sin templos que late en cada respiración tuya? La decisión no es teórica, se refleja en cómo vives, en cómo amas, en cómo eliges tu destino. El despertar espiritual no ocurre en un altar, ocurre en ti cuando decides dejar atrás el miedo y abrazar la conciencia divina que siempre estuvo dentro. Así que te invito a dar un paso más. Escribe en los comentarios la palabra libertad, si crees que la fe debe ser un camino hacia la luz y no hacia el control. Suscríbete y activa las notificaciones para que juntos sigamos explorando estos secretos de la fe, esta sabiduría prohibida que puede cambiar tu manera de ver el mundo. Porque lo que viene después será aún más desafiante y no querrás perdértelo.